compartirla con los compañeros que no pudieron conectarse. Bien, entonces les decía que gracias al debido proceso se materializan muchos de los principios que hacen posible la existencia de un derecho procesal penal en los términos que hoy en día lo conocemos. Pero si ustedes han notado un detalle, o si ustedes pudieron percibir un detalle a lo largo de todas las audiencias que yo les estuve explicando a lo largo del semestre, se dan cuenta que todo el meollo del problema del procedimiento penal está en el punto de la prueba. Es decir, es la prueba el aspecto cumbre o fundamental sobre el cual está montada toda la estructura del procedimiento penal, aunque la prueba no es un aspecto sustancial del procedimiento. Es decir, la prueba es un aspecto importantísimo dentro de todo el proceso, aunque no hace parte de la estructura del procedimiento. Eso es otra cosa. Pero lo que yo les quiero decir es que básicamente el objetivo o fin del derecho penal tiene relación con el derecho probatorio en el sentido, por favor, los que ingresen con el micrófono apagado. Les decía que el objetivo o fin del procedimiento penal básicamente va encaminado a dos cosas. A establecer la existencia de un hecho jurídicamente relevante, es decir, un hecho que tenga las connotaciones de delito, y eso por un lado. Y por otro lado, a establecer una responsabilidad penal de una persona. Eso pueden anotarlo ahí en su cuaderno porque es un punto importantísimo y neurálgico dentro de todo lo que vamos a trabajar este y el semestre que viene. O lo que queda de este más el semestre que viene. El objetivo principal de un procedimiento penal o de un proceso penal es establecer, primero, Luis, el objetivo principal entonces del procedimiento penal va encaminado a dos cosas. Establecer, primero, la existencia de un hecho jurídicamente relevante, es decir, que un hecho que haya tenido las connotaciones de delito haya sido investigado por el Estado. Y el segundo punto, establecer entonces quién fue el responsable de esa conducta punible. Eso es, digamos, el punto fundamental o el fin principal que persigue el proceso penal. Y si ustedes observan, ese fin principal tiene relación directa con la prueba. ¿Y por qué tiene relación directa con la prueba? Porque a través de la prueba es que se logra determinar, primero, la existencia de ese hecho. Es decir, si nosotros estamos estableciendo un homicidio, el hecho de que encontremos a una persona sin cabeza nos da lugar a establecer que existió un hecho, la muerte de una persona. Pero entonces tenemos que determinar si ese hecho fue jurídicamente relevante. Puede haber sido de pronto un suicidio, la persona cogió y con algún elemento se cercenó la cabeza. Y entonces ya si es un suicidio no es un hecho jurídicamente relevante, a menos que haya sido investiguemos una inducción a un suicidio. Pero si no es así, tendríamos que mirar entonces, o pudo haber sido también un accidente. Hace mucho tiempo yo conocí un caso de un muchacho que iba en una motocicleta a alta velocidad y un cable de alta tensión de energía se había bajado hacia la carretera y el muchacho pasó a alta velocidad y el cable le cercenó la cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, esa fue una muerte accidental que no tuvo relevancia para el derecho penal. ¿Y cómo se pudo determinar si tuvo o no tuvo relevancia para el derecho penal? Después de una investigación que llegó a concluir eso. Entonces, cada vez que nosotros vemos un hecho, naturalísticamente hablando, tenemos que mirar si ese hecho es o no relevante para el derecho penal. Es decir, si ese hecho es o no constitutivo de delito. Y eso solamente lo podemos conseguir analizando la prueba. El segundo aspecto todavía es más importante, el derecho probatorio, porque si ya logramos determinar que la muerte de Juan no se produjo ni por hechos accidentales ni por hechos naturales, sino que fue provocada por una persona, y que el principal sospechoso que tenemos de esa muerte de Juan fue Felipe, tenemos entonces necesariamente que establecer un acervo probatorio que nos permita inferir en primera instancia que esa persona fue responsable de esa conducta y después que nos permita llevar más allá de toda duda razonable los elementos para determinar que Felipe fue el culpable de la conducta punible. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho probatorio juega un papel importantísimo en todo lo que es el decurso del derecho penal. Ahora bien, volvemos al punto que les venía diciendo al inicio de la clase. Si ustedes han sido observadores, se han dado cuenta
que las audiencias, la mayoría de audiencias que nosotros hemos dado a lo largo del semestre tienen relación directa con la prueba, por lo menos. Si ustedes analizan lo que tiene que ver con las audiencias de conocimiento, que básicamente son tres: la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Si ustedes analizan esas tres audiencias, fíjense que todas giran alrededor de la prueba como aspecto fundamental de las mismas. En la audiencia preparatoria, en la de acusación, se da no solamente la lectura de los hechos jurídicamente relevantes, sino se da el descubrimiento probatorio por parte de ¿quién? De la fiscalía. En la audiencia preparatoria sí que tiene que ver con la prueba, porque ahí son básicamente todas las fases de formación de la prueba. Descubrimiento por parte de la defensa, enunciación por parte de la fiscalía y la defensa, la solicitud por parte de la fiscalía y la defensa, y posteriormente el decreto de la prueba por parte del juez, para que se practique ¿dónde? En la audiencia de juicio oral, que es la cumbre de la prueba en materia de procedimiento penal. Es ahí donde se practica la prueba. Y si ustedes van un poquito más allá, se dan cuenta que las primeras etapas del proceso también están impactadas de manera directa por la prueba en sentido genérico, ¿ya? Porque luego vamos a ver que hay una distinción entre lo que es elemento material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida con el término prueba. Entonces, si nosotros lo miramos en ese contexto, nos damos cuenta que las audiencias preliminares se clasifican en tres grupos: las audiencias preliminares de control previo, las audiencias preliminares de control posterior y las audiencias preliminares de trámite. En todas tiene relación directa con la prueba. Si ustedes miran las audiencias preliminares de control previo, son básicamente las actuaciones judiciales en las que necesariamente se debe pedir autorización al juez de control de garantía para que la fiscalía pueda adelantar actividades probatorias que vayan en detrimento de los principios básicos como la dignidad humana. Entonces, si ustedes lo miran así desde esa óptica, se dan cuenta que las audiencias preliminares, en su mayoría, tienen como objetivo principal que el juez de control de garantía revise la viabilidad de realizar ¿qué? Una actividad tendiente a obtener pruebas. Si ustedes miran las audiencias preliminares de control posterior, todas, o en su mayoría más bien, tienen relación directa con actividades en las cuales se recaudaron pruebas, es decir, con actos de investigación que dieron como objetivo la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, que luego se va a convertir en prueba. Entonces, fíjense que todo el contexto del procedimiento penal va relacionado con la prueba. Por eso es importante que veamos hoy lo que es el debido proceso probatorio dentro del marco del sistema penal acusatorio. Básicamente observamos que el concepto de debido proceso probatorio emana del artículo 29 de la Constitución Política, el cual consagra, como todos ustedes saben, el debido proceso penal. Desde este punto de vista, la Ley 906 del año 2004 reguló el debido proceso probatorio como una garantía, ojo, importante esto, es una garantía a un proceso público contradictorio con igualdad de armas y lealtad de las partes. Ustedes recuerdan cuando yo al principio del semestre, en las clases que todavía eran presenciales, les pedí que estuvieran o canalizaran todo lo que era el acto legislativo 03 del año 2002. Ese acto legislativo que fue el que permitió la introducción del Código de Procedimiento Penal, es decir, de la Ley 906 a Colombia, porque cambió sustancialmente las funciones de la Fiscalía, permitiendo que se adoptaran o existieran nuevas figuras, como era la del juez de control de garantías, como el principio de oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan bien, se dan cuenta que ese acto legislativo y sobre todo el advenimiento de la Ley 906 del año 2004 cambió lo que era la costumbre probatoria en Colombia. Recuerdan cuando yo les hacía el parangón entre la Ley 600 y la Ley 906, yo les decía que una de las principales diferencias que había entre una y otra es que en la Ley 906 se estableció el principio de la inmediatez de la prueba, a diferencia de lo que existía en la Ley 600, que era el principio de permanencia probatoria. Entonces, en Ley 600, si yo mataba a una persona,
La policía llegaba a la escena del delito, tomaba ese cuchillo con el cual yo realicé la muerte de esa persona o con la que yo maté a esa persona, y ese cuchillo desde ese mismo momento que era embalado y rotulado, era prueba dentro del proceso. En cambio, en la ley 906, esa persona que va a hacer el levantamiento de esas evidencias tiene que realizar un informe y posteriormente ir a declarar al juicio oral, porque en el principio de inmediatez de la prueba, que es el que rige la ley 906, solamente es prueba lo que se practica en la audiencia de juicio oral en presencia del juez y en presencia de la contraparte. Luego, entonces, la ley 906 estableció un sistema de garantías en favor del procesado, y garantías que tienen que ver con un proceso público. Solamente se me puede practicar la prueba en una audiencia pública, que es la audiencia de juicio oral. Antes de la audiencia de juicio oral no hay prueba en el sistema de la ley 906. Un juicio contradictorio, es decir, la prueba solamente se puede practicar siempre y cuando el procesado con su abogado estén presentes en la diligencia. Desde ese punto de vista se garantiza la contradicción probatoria, cosa que no existía en un sistema como la ley 600, que era un sistema de tendencia inquisitiva. El principio de igualdad de armas, importantísimo. Yo recuerdo que yo les decía a ustedes que la ley 600, la fiscalía tenía un papel preponderante sobre la defensa, y básicamente todo el principio del proceso, todo lo que era la etapa, la etapa de investigación previa y la etapa de sumario, era la fiscalía la que reinaba y era juez y parte. Entonces la fiscalía tomaba pruebas que ella misma calificaba. Ahora no, ahora durante todo el proceso tenemos un principio de igualdad de armas. Es decir, la fiscalía tiene las mismas facultades probatorias que tiene la defensa y viceversa. Y esto es importante, el principio de lealtad de las partes. Si estamos en un sistema que es totalmente garantista, si estamos en un sistema donde las partes tienen que descubrir, aquí yo siempre he asimilado el proceso penal como un juego de dominó en el cual la gente, en vez de esconder la ficha, las está mostrando. Es decir, aquí no gana el que esconda mejor su ficha, sino el que mostrándola sepa usarla mejor. ¿Y las fichas cuáles son? Las pruebas. Entonces, desde ese punto de vista, ese principio de lealtad de las partes indica que las partes deben actuar con transparencia en cada una de las actuaciones dentro del proceso. Hasta ahora está entendido todo, ¿no? ¿Quién tiene alguna duda? Hola, están ahí, eso como si fuera Todo claro, profe. Eso parece una sesión de espiritismo. ¿Están ahí, muchachos? ¿Me escuchen? Bien. Listo. Entonces, si hay alguna duda, ustedes me interrumpen. Si no, si se quedan callados, asumo que no hay dudas. ¿Listo? Bien. Vamos con la otra parte. Fases de la prueba. Ustedes desde ya tienen que distinguir algo que va a ser neurálgico durante el próximo semestre. Ustedes desde ya tienen que distinguir que en el sistema penal acusatorio solamente nace la prueba en la audiencia de juicio oral. Antes de eso existen unos proyectos de prueba, por decirlo de alguna manera. Yo lo digo un término más castizo, unos pichones de prueba, que se conocen como medios cognitivos. Anoten por favor esa expresión, medios cognitivos. Esos medios cognitivos se dividen en tres: elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida. Entonces, elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, forma un grupo que se llama medios cognitivos. Esos elementos materiales probatorios, esas evidencias físicas y esa información legalmente obtenida todavía no es prueba, pero tiene la vocación de convertirse en prueba. Es como decir, ustedes todavía no son abogados, pero tienen la vocación de convertirse en abogados. ¿Qué tienen que hacer para convertirse en abogados? Pasar cada uno de los semestres, y esas serían las fases, pasar cada uno de los semestres para llegar a el momento en que se gradúan y se convierten en abogados. Entonces, esos elementos materiales probatorios, esas evidencias físicas y esa información legalmente obtenida son pruebas en ciernes, pruebas en formación. Y si pasan cada una de las fases que vamos a ver a continuación, se llega hasta la audiencia de juicio oral, en donde se practica la prueba y donde esos elementos materiales probatorios
nacen como pruebas. Muchos se quedan en el camino. Nos vamos a dar cuenta que muchos, por voluntad de quien las tomó, o porque no supieron o no pudieron lograr que el juez la decretara, o simplemente porque no las descubrieron, y en fin, por muchísimas circunstancias, esas pruebas se pueden quedar en el camino, o más bien esos pichones de pruebas, esos elementos materiales probatorios, pues, vamos a hablarlo en términos genéricos, esos medios cognitivos no se pueden convertir en medios de conocimiento o medios de prueba. ¿Listo? Entonces, entendido eso, vamos a mirar cuáles son las diferentes fases en que se va formando la prueba. En el transcurso del proceso, ya lo habíamos dicho, y a lo largo de las distintas audiencias, la actividad probatoria pasa por las siguientes fases. Primero, la fase de averiguación. Cuando sucede un hecho punible, es obvio que lo primero que se trate de hacer por parte de las autoridades es contestar unas preguntas. Es decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién lo realizó? Entonces, necesariamente se convierte o se forman una cantidad de interrogantes que llevan a que se inicie o se active el poder jurisdiccional del Estado en cuanto a la investigación criminal. Y desde ese punto de vista, lo primero obviamente que se hace es llegar a una escena de un delito y comenzar a asegurar la prueba. ¿Cómo se asegura la prueba? Básicamente, y eso lo vamos a ver con más detenimiento el próximo semestre, básicamente cuando la policía judicial llega a una escena de un delito, lo primero que se hace es un aseguramiento de la escena, es decir, se impide que cualquier persona que no tenga nada que ver con la escena o con la investigación esté en ese lugar. Y ustedes se dan cuenta y ustedes logran ver en las películas, o no sé si lo han podido lograr ver en vivo, que ponen como unas cintas amarillas que delimitan una escena. En ese lugar que está delimitado por esa cinta amarilla, se supone que están los elementos materiales probatorios, evidencia física que ellos deben recaudar para adelantar el proceso investigativo. Una vez asegurado ese perímetro, ellos lo que hacen es que ingresan y de un modo técnico, porque no es tampoco que van a ingresar a la chambón, a modo chambón, ellos de un modo técnico y con las diferentes fórmulas o técnicas de búsqueda de elementos materiales probatorios, comienzan a rastrear la existencia de evidencias o elementos materiales probatorios que le permite a ellos crear una primera hipótesis de lo que sucedió y poder responder las preguntas más importantes del proceso, que es si hay un hecho constitutivo de delito y quién lo cometió. Una vez se hace eso, ellos al ir encontrando evidencia, las van enumerando, desde la más importante, que sería la número 1, hasta la menos importante. En un homicidio, el cadáver siempre es la evidencia número 1. Luego que encuentran las diferentes evidencias o elementos materiales probatorios, hay una diferencia entre elementos materiales probatorios y evidencias, pero después se la detallo para que en el momento no se me embolaten. Una vez encuentran esas diferencias, esos elementos materiales probatorios o esas evidencias físicas, y una vez ellos los enumeren, viene el proceso de ¿qué? De tomar ese elemento de esa escena para llevarlo al proceso. Y entonces lo que hacen ellos es roturar el elemento, es decir, tomar el elemento, embalarlo, meterlo dentro de un empaque, un contenedor, rotularlo, es decir, colocarle un rótulo, una marca que permite identificar ese asunto con el proceso, y hacen una cosa que se llama la cadena de custodia, que es unos documentos que diligencian que permite establecer que ese elemento que fue encontrado en la escena del delito va a ser el mismo que se va a llevar al juicio oral. ¿Ya? Bien, aquí en estas dos primeras fases estamos frente a digamos, a unas fases que se dan exclusivamente en la escena del delito. Ya luego de que esos elementos son incorporados a la investigación, y luego de que la Fiscalía adelanta otros actos investigativos a partir de esos elementos, que no me voy a, digamos, a centrar mucho, porque yo quiero que en esta clase ustedes se lleven simplemente una idea general.
viene entonces las fases concretas de formación de la prueba. Vamos con el descubrimiento. En el examen que nunca pudimos hacer, ya que se metió la pandemia, precisamente la semana que íbamos a hacer el examen, ustedes se dieron cuenta cuáles eran las fases de formación de la prueba, ¿no? Entonces, alguien que me diga, en la audiencia de acusación se da un descubrimiento. ¿Quién hace ese descubrimiento probatorio? Ya lo dije al principio de la clase. La fiscalía. Perfecto. La fiscalía, desde el momento en que da traslado del escrito de acusación, inicia un descubrimiento probatorio. Está diciendo cuáles son las pruebas con las que cuenta y que fueron obtenidas en la etapa de indagación y en la etapa de investigación. Entonces, la fiscalía descubre cuáles son sus elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Miren que no estoy hablando de descubre cuáles son sus pruebas, porque ya sabemos que las pruebas se practican más adelante en el juicio oral. En este momento solamente estamos descubriendo cuáles son las pruebas que tienen. Si no las descubre, incluso yo les dije en la clase que dentro de los 3 días siguientes a la audiencia de acusación tiene la obligación de entregarlo físicamente o permitir que la defensa le tome copia de esos elementos. Y les dije también que la defensa no tiene la obligación de descubrir aquí, sino en la audiencia preparatoria. Que la única forma en la que descubre en la audiencia de descubrimiento es cuando va a proponer la inimputabilidad como teoría del caso. Y recuerdo que incluso me tomé el tiempo en la clase para hablar de lo que era la inimputabilidad. Bueno, una vez hecho el descubrimiento de la fiscalía que se hace en la audiencia de acusación y de la defensa que se hace en la audiencia preparatoria, se da la enunciación. ¿Qué sería la enunciación? Es una fase que tanto para la fiscalía como para la defensa se da en la audiencia preparatoria, en la que ellos, como su nombre lo indica, enuncian, manifiestan, dicen cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que van a ser objeto de solicitud. Las pruebas que no fueron descubiertas no se pueden enunciar y las pruebas que no han sido enunciadas no se pueden solicitar. ¿Ya? Eso es como si fuese un embudo, ¿ya? Lo que no entró por la boca del embudo no puede salir por la salida más pequeña que tiene el embudo. Entonces, lo que no se descubrió no se puede enunciar, ¿ya? En cambio, hay pruebas que se enunciaron, o más bien, hay pruebas que aún siendo descubiertas no se enunciaron, porque de pronto la fiscalía las descubrió, pero no las va a usar. Entonces, digamos que esto va, digamos, en decadencia, en degradación. Son más las pruebas que se descubren que las que se practican más adelante. ¿Ya? Bien. Si ustedes siguen con la lectura o el análisis... ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Me siento mal. ¿Ah? Hola, ¿quién está hablando ahí? Me pareció escuchar que alguien se sentía mal. Bueno, si alguno se siente mal, obviamente, pues yo no puedo hacer nada desde acá. Si está en su casa, tiene que decirle a una persona que esté con él para que le brinde el auxilio, ¿no? Y no hay ningún problema si se desconecta. Entiendo yo que es una causa mayor. Bien. Si ustedes recuerdan, cuando conversamos nosotros las fases de la audiencia preparatoria, habíamos hablado de que luego de una enunciación venía una posibilidad de estipulación probatoria. Y les había dicho que las estipulaciones probatorias son acuerdos que se practican entre la fiscalía y la defensa, en la cual se dan por probado hechos que han sido objeto de acuerdo entre las partes y que por lo tanto no van a ser objeto de debate probatorio. Esas serían las estipulaciones probatorias. Sería otra fase de formación de la prueba. Miren algo curioso. El descubrimiento, la enunciación, la estipulación, la solicitud, todas estas se realizan en la audiencia preparatoria. Por eso decía que la audiencia preparatoria tiene una alta carga de lo que es el debido proceso probatorio. Bueno, pasada la estipulación vendría lo que tiene que ver con la solicitud,
que es la alegación o argumentación que hacen las partes para que el juez le decrete la prueba. Esta argumentación necesariamente tiene que ser sobre 4 puntos, y ya los conversamos una vez en clase: pertinencia, conducencia, admisibilidad. Es decir, admisibilidad se divide en 2. Entonces sería pertinencia, conducencia, necesidad y legalidad de la prueba. Necesidad, utilidad de la prueba y legalidad. Serían los 4 puntos que se alegan en la solicitud probatoria. Luego, ya la controversia, bueno, el juez la decreta, obviamente, aquí la controversia probatoria se ve en punto a si la prueba es pertinente, conducente o admisible, porque la parte tiene la posibilidad de entrar a discutir, a objetar que las pruebas no reúnen los requisitos para que sean decretadas. Luego el juez hace un análisis tanto de la solicitud como de la controversia y decreta la prueba. Ya la práctica de la prueba y la valoración se dan en la fase de juicio, en la audiencia de juicio oral y público. Bien, vamos a mirar entonces. Ya en lo que tiene que ver con la prueba, existen como fases, y esto de acuerdo a la sentencia 26.128 del 11 de abril del año 2007, con ponencia del magistrado Jorge Luis Milanés, Quintero Milanés. Este magistrado señaló que las fases de formación de la prueba tienen relación directa con el descubrimiento, la producción y aducción de la prueba, que es la que se realiza en la audiencia de juicio oral, cuando la prueba se produce, la prueba nace. Recuerden que la prueba, antes de la audiencia de juicio oral no tenemos prueba, tenemos simplemente medios cognitivos. Y por último, la valoración que hace el juez, que es la que va a permitir determinar si la persona es culpable o inocente. Bien, dentro de lo que tiene que ver con el descubrimiento probatorio, tenemos que existe una posibilidad de pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio. Es decir, la defensa en la audiencia preparatoria descubre cuáles son sus pruebas, pero por su parte la fiscalía ya había hecho el descubrimiento desde el escrito de acusación. Lo hizo en el escrito, lo verbalizó en la audiencia y lo entregó dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la audiencia. En cambio, la defensa lo hace todo en un solo acto, en la audiencia preparatoria. Entonces, superada la etapa de descubrimiento, vendría, ya habíamos dicho, la enunciación, las estipulaciones probatorias, la solicitud y controversia probatoria, es decir, los aspectos relacionados con conducencia, pertinencia y admisibilidad de la prueba. Y entonces vamos a analizar cuáles serían las consecuencias de cada una de las situaciones que se presentarían en estas fases de formación. La sentencia 35.186, con ponencia del doctor Fernando Alberto Castro Caballero, que es una sentencia del 19 de octubre del año 2011, señaló que el descubrimiento de los elementos materiales de prueba, miren que no se está hablando de pruebas, sino de elementos materiales de prueba, es un acto en virtud del cual los sujetos procesales, fiscalía y defensa, fíjense, reiteramos lo que dimos hace unos días, los sujetos procesales son las partes dentro del proceso, son fiscalía y defensa. Se ven apremiados en desarrollo de los principios de lealtad, equilibrio e igualdad de armas que precisa el sistema procesal acusatorio a dar a conocer, exhibir, ojo, y mostrar. Tienen que decir, tienen que exhibir, es decir, estos son los elementos, mostrar, entregar, incluso agregaría yo, a la contraparte, aquellos elementos de juicio sobre los cuales soportan su teoría del caso. Y acuérdense que los únicos que tienen teoría del caso son la fiscalía y la defensa, que son las partes dentro del proceso. Entendida esta como definición de la estrategia en punto de los propósitos de una actuación particular. Entonces miren la relación directa que tiene la prueba con los fines del proceso. Entonces, podemos afirmar entonces que son 3 los momentos procesales básicos, pero aunque no son los únicos, en los que se realiza el descubrimiento probatorio. Vamos a mirar esos momentos. Primero, cuando el fiscal remite al juez el escrito de acusación, ya lo habíamos dicho, desde el momento que se remite el juez el escrito de acusación y sus respectivos anexos,
necesariamente desde ese momento la defensa en este caso, comienza a conocer cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida con los que cuenta la Fiscalía. Si ustedes leen el artículo 337, se van a dar cuenta que ahí está el descubrimiento probatorio, la obligación de la Fiscalía de anexar cuáles son los elementos materiales probatorios. Otro es dentro de la audiencia de formulación de acusación. Aquí la Fiscalía lo que hace es exteriorizar, verbalizar cuáles son los elementos materiales probatorios. Incluso dentro de las facultades que otorga la ley de procedimiento penal, la Fiscalía puede adicionar el escrito de acusación, es decir, aportar unos nuevos elementos materiales probatorios. Luego, en desarrollo de la audiencia preparatoria, claramente, porque aquí en la audiencia preparatoria es la oportunidad de descubrimiento por parte de ¿quién? De la defensa. Esto lo tomamos de la sentencia radicada 25.920 de fecha 21 de febrero del año 2007, con ponencia del magistrado Javier Zapata Ortiz. Ustedes pueden mirarla dentro de la diapositiva que ya yo se las mandé. La solicitud probatoria tiene un contenido que abarca los temas de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad probatoria. Vamos a mirar entonces la terminología o en qué consiste cada una de estas terminologías, aunque ya lo dijimos en una ocasión en clase. La conducencia es un concepto de hecho, obviamente, por cuanto se puede llamar conducente a una prueba que es permitida por la ley como elemento probatorio de un hecho. En Colombia, por regla general, existe el principio de la libertad probatoria, es decir, todos podemos probar del modo que nosotros queramos, es decir, si por medio de una prueba testimonial podemos probar diferentes aspectos o lo podemos probar por una prueba documental, siempre después de que el medio esté permitido por la ley, se puede utilizar ese medio para probar. Sin embargo, existen unas circunstancias en las cuales es más idóneo un medio para probar algo. Ejemplo, yo puedo probar o puedo llevar 10 testigos que digan que yo soy propietario de un vehículo. Sin embargo, sería la tarjeta de propiedad la que me indicaría realmente de una forma más idónea, más conducente, quién es realmente el propietario del vehículo. Lo mismo sucede con un certificado de libertad y tradición. La prueba más conducente para probar la propiedad de un inmueble de certificado de libertad y tradición. Jóvenes, aquí se va a parar, parece, porque estoy viendo que queda menos de un minuto la clase. Yo voy a volverles a enviar otra invitación para que ustedes nuevamente se conecten, pero se conecten, por favor, lo más rápido posible para no perder tanto tiempo esperando la conexión. ¿Listo? Entonces voy a mandarlo, quedamos por la diapositiva 13, vamos a comenzar a hablar de la pertinencia que está en la diapositiva 14.